En la década de los 50 proliferó en Chicago una secta autodenominada Los Buscadores. La líder de la secta, Dorothy Martin, quien, según decía ella, se comunicaba directamente con los alienígenas, sobre todo con Sananda, un alienígena que era una reencarnación de Jesús, le comunicó a sus fieles que había recibido una importante revelación. El fin del mundo llegaría el 21 de diciembre de 1954, y ellos, los elegidos, serían rescatados por los alienígenas en un platillo volante antes del final definitivo. Muchos de ellos dejaron sus trabajos, vendieron sus casas y se dedicaron en exclusiva a prepararse espiritualmente para tal evento. Como hoy sabemos, el fin del mundo no llegó ese día. Si los seres humanos fueran entidades racionales, como erróneamente creía Aristóteles, todos los discípulos de Dorothy Martin deberían haber abandonado sus creencias, haber ido al día siguiente al juzgado de guardia y denunciar a la líder por el daño producido en sus vidas y en sus haciendas. Obviamente, no sucedió nada de eso. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Los fieles buscadores encontraron rápidamente una racionalización de los acontecimientos que no solo no cuestionaba sus creencias, sino que las reforzaba. Sus oraciones, su actitud receptiva y devota ante la llegada del fin del mundo habían conmovido a Dios mismo, como por cierto Sananda se encargó de explicarle a Dorothy Martin, y decidió finalmente aplazar el final. La fe de los buscadores en su líder y en sus creencias recibió ese día un fuerte impulso. Era la prueba más clara de que tenían razón. Gracias a ellos, a la fortaleza de su fe y a sus plegarias, la profecía no se había cumplido. Esto se conoce desde entonces como razonamiento motivado y explica por qué, cuanto más cerrada y fuerte es una creencia, más inmune es a la posibilidad de refutación. Es lo que sucede igualmente a quienes niegan el cambio climático, a quienes creen que las vacunas producen autismo o a quienes consumen productos homeopáticos. Chesterton ya se había anticipado a la idea cuando dijo que nadie abandona mediante razones una creencia a la que no ha llegado mediante razones. Desde que se presentó en sociedad la idea del cambio climático, ha existido una parte de la población que ha negado, bajo diferentes formas, la realidad del proceso. Aquí tenéis algunos ejemplos, algunos tuits del peculiar presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que considera el cambio climático, según tenga el día, un cuento chino, una muy cara estupidez o una enorme mentira, en sus brillantes mensajes de menos de 150 caracteres, porque, aunque Twitter ya nos permite 280, su cerebro no da para tanto. ¿Es cierto que hay una controversia científica alrededor del cambio climático? ¿Se duda sobre si el cambio se está produciendo o no? Y si está en marcha, ¿se duda sobre si los humanos somos responsables del mismo? Claro que hay dudas, pero me temo que no en cuanto al proceso, ni en cuanto a su origen. La opinión de la comunidad científica acerca de la realidad del cambio climático es todo lo unánime que puede ser la ciencia, y aquí podéis verlo, reflejado en algunos estudios que se han hecho sobre la opinión de científicos en todo el mundo. Y las evidencias se acumulan año tras año. Incremento en las temperaturas medias globales, el ascenso del nivel del mar, la disminución de los hielos glaciares y casquetes polares, el aumento de la energía en el sistema atmósfera-hidrosfera, etc. Por supuesto, hay voces discordantes. Siempre las hay en ciencia, donde cualquier idea es susceptible de ser tenida en cuenta, contrastada, evaluada y, en su caso, eliminada o elevada al rango de ley. Pero el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, revisando la mejor ciencia disponible sobre el tema, con miles de científicos implicados, ha dejado bastante clara la cuestión en su último informe de evaluación. El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como se deduce de los aumentos de temperatura de la atmósfera y los océanos, de la disminución de las cantidades de hielo y nieve y del aumento del nivel del mar. Muchos de los cambios observados desde la década de los 50 no tienen precedentes, en décadas ni en milenios. Entonces, ¿por qué los ciudadanos no aceptan la realidad científica del cambio climático? Los humanos tenemos una habilidad probada para rechazar la información que nos resulta incómoda o amenazante. La respuesta de negación ha sido definida como un mecanismo de defensa
consistente en una ceguera inconsciente y selectiva que protege a una persona de afrontar hechos o situaciones intolerables, y puede considerarse una manera bastante habitual de abordar problemas y conflictos. El cambio climático constituye en sí mismo una realidad difícil de digerir, si tenemos en cuenta los formidables riesgos e impactos que conlleva, y la responsabilidad que se otorga a la humanidad como motor del fenómeno. La negación del cambio climático es, en consecuencia, una respuesta frecuente, que se puede expresar de diversas formas. Podemos negar el propio fenómeno, no está ocurriendo. Podemos negar la responsabilidad humana, no, es un fenómeno natural. Podemos negar los riesgos que comporta, porque no es peligroso, no es para tanto. O podemos negar la necesidad de actuar frente al cambio climático, como no podemos hacer nada. Debemos ocuparnos de problemas más urgentes o importantes. Otra forma más sutil de negación, muy extendida por cierto en el seno de la sociedad española según las encuestas, consiste en ignorar la cuestión haciendo oídos sordos ante las informaciones relacionadas con el tema. Más allá de sus explicaciones psicológicas, el problema de la negación es que obstaculiza la adopción de respuestas adecuadas frente al cambio climático. Si una sociedad no acepta la realidad del problema, no reconoce su relación con las actividades humanas, no valora su peligrosidad o no acepta la necesidad de actuar frente al problema, es difícil que puedan abrirse paso las respuestas necesarias para frenar el cambio climático o para reducir nuestra vulnerabilidad ante él. Pero cuando escuchamos negar la realidad del cambio climático a personas públicas como Donald Trump, Aznar o Rajoy, líderes perfectamente informados y a los que se supone documentados y asesorados por legiones de expertos, tenemos que sospechar otras motivaciones. Y es que existe otro negacionismo mucho más peligroso y siniestro, el de aquellos que niegan porque de esa negación sale un beneficio inmediato, ya sea económico, político o social. Forman parte de lo que se conoce como negacionismo organizado. El negacionismo organizado. Bueno, esta palabra tiene distintos antecedentes, pero yo me voy a centrar en Estados Unidos, donde los grupos de presión, los lobbies, los think tanks, son tremendamente influyentes. Tenemos buenos ejemplos de negacionismo organizado en defensa de las energías fósiles o de industrias altamente contribuyentes al cambio climático. Un buen ejemplo de ello, entre muchos otros, es el Heartland Institute, un think tank conservador fundado en el 1984 en Chicago, y que, aliado a Philip Morris, trató de convencer a los americanos en la década de los 80 de que el tabaco no tenía efectos nocivos para la salud. No tenía efectos nocivos para la salud. Desde los inicios del 2000, su discurso trata de modificar la opinión pública a favor del escepticismo climático, ahora apoyado en los jugosos fondos de ExxonMobil. El instituto se opone al consenso científico, arguyendo que el cambio climático no es tal, y que en caso de estar ocurriendo, es catastrófico, que podría ser beneficioso, y que los costes económicos de intentar mitigar los impactos sobrepasan los beneficios. De acuerdo con el New York Times, se trata de la organización puntera detrás del impulso al escepticismo sobre el cambio climático, y ha sido miembro de la Cooler Heads Coalition, otro grupo que niega la ciencia, el cambio climático, desde 1997. Entre el 2008 y el 2015, el instituto ha organizado las ICC, International Conference of Climate Change, reuniendo a algunos científicos escépticos del cambio climático. Estas conferencias, bajo unas siglas pretendidamente similares a la IPCC, con el ánimo de crear confusión y desinformación en la opinión pública, son todo menos los congresos científicos que pretenden ser. Por cierto, en abril del 2015, cuando la Iglesia Católica acogió en el Vaticano una conferencia internacional para discutir las implicaciones religiosas del cambio climático, el Instituto envió una delegación para defender que no debería producirse un reconocimiento papal de las conclusiones del IPCC. Y tras la encíclica Laudato Si, que marcaba las líneas del pensamiento del Papa y por tanto de la Iglesia Católica sobre el cambio climático, manifestaron, atención,
Las formas paganas están volviendo a la Iglesia de estos días, como si la Iglesia fuera especialmente sospechosa de ecologismo radical. La Fundación Koch también forma parte de los grupos financieros que se sitúan detrás del escepticismo climático, al que proveen de millones de dólares anuales junto a otras organizaciones conservadoras. Las industrias Koch conforman un enorme entramado de intereses industriales en petróleo, gas, carbón, papel y conglomerados químicos. Cuando las enormes cantidades de estos grupos de desinformación se inyectan en el negacionismo climático, ya estamos jugando en otra liga diferente. Se juega con la opinión pública, se manipulan científicos, se publican datos e investigaciones falsas, se reinterpretan sesgadamente resultados de estudios y se presiona a la prensa. Curioso, entre CBS, NBC y ABS, las tres principales cadenas televisivas de Estados Unidos, se emitieron 141 noticias sobre cambio climático en 2007. En 2011, tras la retirada de fondos y los correos amenazadores, entre las tres solo emitieron 14 noticias sobre el tema. ¿Y qué parece? ¿Qué parece? Con todo esto, ¿qué parece? Que nuestra economía está en guerra con la vida en el planeta. Aunque haya también compañías que empujan en la dirección correcta. Tal vez solo porque ahí está su oportunidad de negocio y no por verdadera conciencia ambiental. Lo que el clima necesita evitar, o mejor, lo que el clima necesita para evitar el debacle, es una contracción en el consumo de recursos por parte de la humanidad. Lo que nuestro modelo económico exige, sin embargo, es eludir ese debacle por medio de una expansión sin cortapisas. Solo uno de esos dos conjuntos de reglas puede cambiarse, y desde luego no es el de las leyes de la naturaleza. No. Así pues, en mitad de esta lucha de poderes, espero que la próxima vez que oigáis a alguien negar el cambio climático o negar su origen antrópico, simplemente le pidáis las pruebas de sus afirmaciones, les pidáis el origen de sus ideas y los datos en los que apoya su discurso. Nos va a todos mucho en ello. Gracias. Gracias.